Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar Primera de Pedro, el primer capítulo, el primer párrafo, versículos 1 al 12 de Primera de Pedro. Empezamos la predicación expositiva de esta carta que tiene una gran riqueza y bueno, vamos a ver hasta dónde hoy podemos discernir Primera de Pedro, este primer párrafo. Del 1 al 12 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre y la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, pues el apóstol Pedro tiene la carta primera y segunda donde habla a la iglesia dispersa y es uno de los 12 apóstoles, entonces es un hombre importante, pastor en Jerusalén. Algunos, como su carácter era así muy explosivo o muy sanguíneo, pues decían que era como un líder de los 12 apóstoles, entonces tenía al inicio como un enfoque muy fuerte en lo judío. Incluso usted recuerda que tuvo una discusión con Pablo. Pablo dice, bueno, es que Pedro cuando está con los judíos se porta como un judío. Los judíos no entran a la casa de un gentil, no judío, no comen cosas que están prohibidas en la ley, es muy fuerte la cuestión ritualista. Pero decía Pablo, bueno, es que Pedro cuando está con los no judíos come como los gentiles y no está en la ley, en esto, y le exhortó. Pablo tenía un carácter así muy explosivo y exhortó a Pedro. Y parece que Pedro al principio estaba tan enfocado en Jerusalén, nada más en la obra de Dios entre los judíos, que parecía un reduccionismo. Usted recuerda que Pablo, en cuanto se convirtió, aunque era judío, empezó a predicarle a los no judíos. Pero Pedro no. Pedro estuvo muy enfocado en Jerusalén con los otros 11 y bueno, tenían esa diferencia en cuanto a la fe. Pero vemos en Pedro un avance. Yo no sé si usted quiere pensar cómo está usted avanzando en su ministerio y en su vida cristiana. Porque aquí vemos que ya no nada más habla a los judíos. Ya está a los 60 años de edad, posiblemente muy pronto a ser preso por los romanos e incluso ser crucificado, ¿no? Dice la historia que lo crucificaron cabeza abajo en Roma en el mismo año en que a Pablo lo decapitaron. Nada más que a Pablo no crucificado, sino decapitado, porque era ciudadano romano, ¿no? Entonces tenían ahí algunas diferencias, pero Pedro y Pablo ya estaban en la vejez y gracias a Dios Pablo evolucionó mucho como apóstol, pero Pedro también. Pedro tuvo este avance, entonces nosotros también tenemos que ir avanzando. Desde que creímos teníamos un carácter o una conducta, pero el cristiano tiene que ir desarrollándose mejor, tiene que ir creciendo espiritualmente hasta un punto en que sea un mejor siervo de Dios. Y aquí vemos entonces que Pedro ya no nada más habla a los de Jerusalén, sino que desde el inicio habla de la persecución que vino muy fuerte. Todo el primer siglo, parte del segundo siglo, muchos cristianos fueron masacrados en muchos lugares del Imperio Romano. Dice aquí, vamos a ver 3 descripciones de la fe. La primera descripción de la fe es persecución. Fe es persecución.
porque muchas veces pensamos que fe es realización o comodidad o bueno, estar bien, y no, a veces hay persecución. Dice aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dispersos es que estaban expulsados de Jerusalén. Eran judíos que ya estaban en Cristo, y al estar en Cristo el judaísmo cerrado no los veía bien y los perseguía. Y dice ahora Pedro, bueno, ahora a los que están en la dispersión, a ustedes les escribo. Y habla de varias regiones, son regiones del Imperio Romano, pero ahí estaban los cristianos. Muchas veces pues escondiéndose, muchas veces esforzándose en las cosas de Dios, en medio de mucha violencia. Los emperadores romanos, unos persiguieron fuerte y otros peor. Entonces, en esa persecución, en ese riesgo de muerte, Pedro ahora ya no nada más ve Jerusalén. Pedro ve otras regiones y lugares donde hay creyentes, como que amplía su visión. Pedro amplió su visión y empieza a tener esa preocupación por los que están dispersos. No nada más estaban lejos de Jerusalén, sino que estaban amenazados por el Imperio Romano y estos dispersos. Después tenemos ya las persecuciones y hay una historia muy detallada respecto a cuándo hubo muertes y hubo masacres en muchos lugares porque estaban nada más en Cristo. Y sin embargo, Pedro ve una gran comparación. Hay persecución, pero hay una elección. Dios nos ha elegido. Dice ahí 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este tema de la elección es muy importante, porque algunos piensan que Dios elige para salvar a unos y a otros no. Ese es un enfoque totalmente equivocado. Aquí la palabra elección es que Dios nos llama para un propósito específico. La palabra es como que Dios tiene un camino el cual podemos seguir y que si lo seguimos tenemos la grande bendición del Señor. Por eso dice elegidos según la presciencia, o sea, el preconocimiento de Dios. Dios, que todo lo conoce, sabe quiénes van a ser sensibles a su voz y dice, bueno, estos que van a ser sensibles, hay una bendición especial para ellos. Hay fortaleza, hay bendición y hay algunas otras situaciones muy importantes. Nota aquí a la Trinidad. Está Dios el Padre de Jesucristo y en santificación del Espíritu Santo. Aún en la actualidad en la iglesia hay algunos grupos que no son trinitarios, porque nosotros decimos, bueno, hay una Trinidad, hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Son 3 personas, no son 3 dioses, son 3 personas y es un solo Dios que llena el universo, pero subsiste en 3 personas. Sin embargo, hay quienes piensan que es una persona con varios nombres. Hay algunos grupos por ahí que dicen, bueno, a veces se llama Padre, a veces se llama Hijo, a veces Espíritu Santo, pero es el mismo, pero son 3 personas. Y aquí tenemos entonces una definición muy clara en un solo versículo, la presencia del Padre en la santificación del Espíritu. O sea, el Padre sabía y elige y pone un camino, y el que nos ayuda a ser santos es el Espíritu Santo. Así como en nuestra naturaleza también, que somos tricotómicos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte más profunda, con comunión con Dios. El alma es el yo, intelecto, sentimientos, voluntad, y el cuerpo lo conocemos muy bien, ¿no? Tenemos una serie de órganos que constituyen nuestro cuerpo. También Dios tiene 3 personas, no idéntico a cuerpo, alma y espíritu, pero sí son 3. Y dice que, bueno, el Padre tiene la presencia y elige a los salvos. El Espíritu nos santifica, y dice, y somos obedecimos en la gracia que nos ha dado en Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, un solo versículo. No siempre en un versículo aparecen las 3 personas, pero aquí sí. Entonces tenemos una total confianza en que creemos, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y luego dice, gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra gracia es el regalo que produce mucho gozo. La bendición de Dios está en nosotros. Y es importante que tanto Pedro como Pablo y otros apóstoles saludan hacia la iglesia. Dicen que Dios les multiplique su paz y su bendición. Porque no es de un día o de un momento. La gracia es una necesidad constante en nosotros. Y también la bendición y la misericordia de Dios la vamos necesitando cada día más. Por eso dice que les sean multiplicadas. O sea, que no sea de un momento, sino que siga creciendo, que constantemente tengan estas bendiciones. Ahora, cuando vemos esta carta de Pedro, hermanos, tenemos entonces la bendición de un siervo que creció. Un hombre que, habiéndose nada más enfocado a los judíos, ahora veía la iglesia en todo el mundo. Entonces tenemos también que avanzar nosotros. No podemos ser iguales que cuando creímos, ni siquiera iguales que ayer. El buen discípulo tiene que crecer cada día.
Y tenemos que decir, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy que no estaba haciendo ayer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda hoy que no había entendido ayer? Y entonces tenemos que ser mejores siervos por la gracia de Dios. Si Pedro, un judío radical, entendió esto con la gracia de Dios, nosotros todos también tenemos que entenderlo. Y no nada más preocuparnos de una situación o estar enfocados en alguna necesidad. Estamos viendo la gracia de Dios. Ahora, el Padre nos elige y tiene un propósito para nosotros. Diríamos entonces el propósito de la salvación. ¿Y qué otros propósitos hay? ¿Qué ministerios, qué situaciones, qué circunstancias? Porque Dios tiene todo un propósito. ¿Sabe que en Dios no hay nada de casual? Porque algunos pensamos, fue casual, nos vimos casualmente. Si usted dice casualmente, no diga que viene de Huacalco, por favor, porque la casualidad no existe. Es el perfecto control de Dios en todas las cosas. Entonces, si algo sucede, Dios lo conoce. Perdón, Dios lo conoce. No tenemos por qué pensar que son casualidades. Y decimos ahí, entonces, si Dios lo conoce, tiene un propósito. Y nos parezca bien o no, tiene un propósito. Aún no muy difícil, como aquí dice Pedro, la persecución y la muerte y las situaciones difíciles tienen un propósito en las cosas de Dios. Qué bueno que Jesucristo nos salvó y que todos los días nos bendice y que nos ve como la parte de su iglesia. ¿Sabe que Dios ve a su iglesia? El mundo ve otras cosas, ¿no? Valores, culturas y riqueza, y Dios ve la iglesia. Para Dios, el pueblo importante en la actualidad es la iglesia. Ni siquiera es Israel. Yo sé que algunos son medio sionistas, ¿no? Y se les nota, no somos judíos. Oramos para que en el futuro los judíos vengan a Cristo durante la gran tribulación. Pero ahorita el pueblo de Dios se llama iglesia. Y hay mexicanos bigotones que comen pozole el día 15. Bueno, aquí estamos algunos, ¿no? No bigotones, pero sí el pozole nos lo comimos. Entonces, hermano, somos mexicanos. No busque el judaísmo. No diga shalom, no diga alguna cosa así muy judía. No, somos cristianos. Y en México la riqueza que tenemos es una grande bendición. Pero somos cristianos en México, en esta cultura. Y no podemos copiar ni el judaísmo porque quedó muy corto. No interpretó las cosas profundas de Dios. Pero en Cristo la gracia ha sido derramada. Y el que nos lleva a ser santos es el Espíritu Santo. Entonces, para Dios es una prioridad que seamos santos. No la riqueza, no la fama, no las cosas que necesitamos aquí en lo material, que para nosotros son indispensables. Para Dios no. Para Dios lo importante es que seamos santos. Entonces, cada día más oración, más disciplina, más corrección del carácter, más esfuerzo, más disciplina en las cosas para que el Espíritu Santo nos guíe en esos caminos de santidad. Hay una segunda descripción de la fe y es la esperanza. ¿Sabe que tenemos esperanza? Dice en 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra bendito es muy importante, porque quiere decir que nosotros reconocemos toda la bondad de Dios, porque el que bendice para hacer cosas buenas es Dios, no nosotros. Incluso nosotros decimos a alguien, Dios te bendiga, no yo te bendigo. El que te bendice es Dios. Yo puedo bendecir a Dios por tu vida o le pido que te bendiga, pero yo no te puedo bendecir. Pero sin embargo, bendecir a Dios es como alabarle. Y es entonces otra aplicación de la palabra bendición. Es la misma palabra, nada más que cuando Dios da y bendice y dispone, Él lo puede hacer, nosotros no. Por eso ni decretamos, ni declaramos, ni nos metemos en cosas ahí que nada más tiene el poder de Dios. Dice claramente, bueno, bendito el Dios y Padre. Alaba al Dios, otra vez el Padre y Jesucristo. Ahí hay dos personas de la Trinidad. Dios es alabado por la obra de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es muy importante, porque la palabra Señor aquí no es para nosotros como en el español. Cualquier persona, hombre de cierta edad, le dicen Señor. De hecho, cuando nos dicen don, se siente rete feo, ¿no? Ándele don, porque antes era el nombre, ¿no? Don Pedro, don Pepe. Ahora, ándele don. Así es la moda actual y nos la aguantamos. Pero la cuestión no es ese tipo de Señor. Es un dueño absoluto. Es la majestad absoluta. El dueño absoluto de todo, ese es Dios. Cuando dice aquí, el Señor Jesucristo no es así como un hombre. Sí es hombre, pero es dueño. Es mucho más que un hombre, ¿no? Es mucho, mucho más que un hombre. Y luego dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Dios acercó su corazón a nuestra miseria. Eso es misericordia, ¿se acuerda? Latín, miserere, miseria y cardia. O sea, es acercar el corazón a la miseria de otros.
Y hermanos, Dios no nos llamó porque seamos la gran cosa, ni muy lindos, ni muy elegidos. Nos llamó porque acercó su corazón a nuestra miseria. Y en su miseria, en la miseria que tenemos, nos perdonó, nos aceptó y nos amó. Y sí, esa misericordia nos hace también renacer a una esperanza viva. ¿Sabe que usted es renacido? Porque hay 2 nacimientos y 2 muertes, ¿sí? O sea, el nacimiento biológico, que Juan dice, es sangre y carne, o sea, nacimos de nuestra mamá físicamente, y el segundo nacimiento es la salvación. Dice, aquí somos renacidos y hay 2 muertes. La primera muerte es física, que todos la conocemos, y la segunda es muy grave. Los que no están en el libro de la vida van a morir o estar separados de Dios eternamente. Esa es la segunda muerte. Por eso decimos, yo no quiero estar en la segunda muerte. Tengo muchas cosas que enfrentar, situaciones difíciles, pero por la gracia de Dios he renacido a una esperanza viva. Estamos renacidos, o sea, tenemos vida. Porque hay un cierto sector cristiano que parece muerte, ¿no? ¿No han visto algunos que como que ni saludan? ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Cómo presentan a Jesús en las películas? De cierto te digo, ay, va a pasar esto. ¿Por qué tan exagerado? No era así. Jesús se gozaba, estaba cercano, estaba vivo, cargó niños, lloró. Pues ¿por qué nosotros no? Estamos vivos, hermano. Tenemos una esperanza viva. Aún con aflicciones y situaciones, tenemos la gran vida de Jesús. Y dice, por eso ahí nos hizo renacer para es propósito. Proposicional dice ahí, para una esperanza viva. Y también, así como estamos vivos, tenemos una esperanza viva. Fíjense que no es la palabra fe. La palabra fe es la convicción y la esperanza es la actitud ante lo que vamos a tener. Yo tengo una actitud de esperanza. No sé cuántos han leído El progreso del peregrino. ¿Recuerdan? De Juan Bunyan, un predicador inglés que estuvo en la cárcel. Primero era muy católico, luego fue evangélico, fue pastor misionero y lo metieron en la cárcel. Y ahí en la cárcel escribió El progreso del peregrino. Ahora que todos lo remasterizan, consígalo. No consiga el libro vaquero, consiga el progreso del peregrino de Juan Bunyan. Es una obra maravillosa, es una novela, presenta personajes, ¿no? Así que cristiano es cualquiera de nosotros que está ahí. Y hay esperanza, y hay esto, y hay tentación, hay obras de la carne, hay muchos personajes ahí, incluso para niños, ¿no? Ya está por ahí ilustrado y todo eso, entonces es muy buena lectura. Y dice ahí, bueno, el cristiano está enfrentando muchas cosas, pero está renacido. Nada más que la cuestión del cristiano es que trae un fardo. ¿Se acuerdan? Cuando empieza cristiano trae como una carga. Ya es cristiano, pero trae una carga. Hasta que entiende la gracia y la carga se cae. Entonces la gracia nos libra de la carga del pecado, nos libra de la carga de la carnalidad y de la muerte que traemos, y ahora, aunque seguimos con tentaciones y situaciones, somos renacidos para una esperanza viva. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos esa esperanza. ¿De dónde viene la esperanza viva? De la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús murió y la muerte es término, es sangrado, aflicción, dolor extremo. Y aunque vemos a Jesús así como lo predicamos en Semana Santa, vino y estuvo golpeado, sangrado, estuvo con tantas situaciones muy difíciles, sin embargo, resucitó. Y ya que resucitó, tiene vida para siempre y puede darnos vida a nosotros. Entonces tenemos por la resurrección de Jesucristo la esperanza viva. Y luego habla de la fe como una herencia, 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, la fe, la salvación, la gracia que nos transforma cada día, también nos hace merecedores en Cristo de una herencia. No sé a cuánto les encantan las herencias, ¿no? ¿Qué me heredó mi abuelita? Algunas deudas por ahí, ¿no? Algunas abuelas heredan puras deudas. Dice, no, la herencia es un valor, una propiedad muy grande, ¿no? Y dice, esta herencia que nos ha dado Cristo no es cualquier cosa, es una herencia incorruptible. Porque lo que usted hereda aquí en la tierra se está echando a perder. Aún el dinero, ¿no? Las propiedades, se requiere mantenimiento. El dinero, pues, si no se invierte, se queda allí. Entonces dice, tenemos una herencia incorruptible. Porque sí es bueno lo material y lo necesitamos, pero es temporal. Hay un día en que se va a acabar nuestra casa. Usted que es casólogo, que le encanta su casa, qué bueno, pero un día se va a acabar.
No que la descuide ni nada de eso, pero es importante que pensemos, no nada más en la casa o el vehículo, ¿no? Los hombres nos encantan los vehículos, más los que ni podemos comprar. Entonces estamos ahí como muy enfocados, pero no es lo más importante. No sé cuánto su ropa, ¿no? Su ropa impecable, no está mal vestir bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es una herencia incorruptible. Esta herencia que no se oxida, que no se echa a perder, que no se daña, es una grande bendición. La salvación y la vida eterna que tenemos en Jesús está allí para nosotros, ¿no? Y luego dice, bueno, es una herencia, derecho a recibir bienes valiosos. Y luego cuando dice incorruptible, que no se daña. Decimos, no se daña esta salvación que nos ha dado. Inmarcesible, que no se puede marchitar. Ahí están las flores, ¿no? Que se marchitan. Están muy lindas, pero se están muriendo. Y marchitas son muy feas, ¿no? Realmente decimos, bueno, qué lindas están ahí vivas. Y hay gente a la que le encantan las flores, pero se están muriendo. Y se marchitan. Hay quienes incluso luego les dan procedimientos, ¿no? Y hacen cosas muy tecnológicas, pero esas flores y lo que está vivo, que es muy lindo, se va a deteriorar. Se está envejeciendo, se está acabando. Pero la herencia que usted tiene no se puede marchitar. Entonces es importante esa herencia. Y luego, ¿dónde está? En los cielos. No dice en el cielo, que es aquí inmediato, ¿no? La atmósfera. Los cielos es el universo. Donde Dios vive, porque Dios es más grande que el universo. Ahí donde Dios está, que es inmenso, que ahora la gente, qué bueno que no lo pueda medir, ¿no? Aunque digan, millones de años de luz, ¿cómo millones de años de luz? O sea, eso es como incalculable, ¿no? ¿Por qué no? Con más humildad decimos, es incalculable. Hay que ponerle una medida. Tantos años de luz, ¿y cómo lo mido? Si son 300,000 kilómetros por segundo, años luz, pues no puedo acabar. Sin embargo, el hombre sigue siendo soberbio y piensa que mide así. El universo no se puede medir. Vas a llegar años luz al sol, años luz acá, años luz allá, no sé. Sin embargo, aunque el universo es tan grande, tan insondable, por la gracia de Dios, ahí está Dios. Y ahí tiene la salvación que nos ha dado. Versículo 5. Que sois guardados por el poder mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez, ¿qué salvación? La salvación que tenemos en Jesús. Y dice una cosa muy bonita, son guardados por el poder de Dios. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque tenemos el poder de Dios, que se ha dado, que se está manifestando, que tiene la bendición en cada día para nosotros, y ese poder se da siempre, no es un tiempo puntual. El poder sucedió, dice, nos da permanentemente este poder. Entonces, este poder maravilloso, mediante la fe que tenemos la gracia. Gracias, hermano. Ya está. Gracias. Tenemos la gracia para poder continuar en ese poder que nos ha dado el Señor. Y luego dice, alcanzar la salvación. O sea, sí está dada, pero hay que alcanzarla. Ahí están dos verdades, ¿no? Dios nos salva, pero tenemos que esforzarnos para alcanzar esa salvación. Ahí la palabra alcanzar se refiere a lo que hacían los atletas, que estaban compitiendo, que eran muy preparados, pero tenían que esforzarse mucho. ¿Sabe que para ganar una carrera era mucho el esfuerzo? O la lucha grecorromana, las carreras que ven que aquel tiempo, bueno, era mucho el esfuerzo. Entonces ya estaba dada ahí la corona para ellos, dice, sin embargo la tienes que alcanzar. O sea, hay que esforzarse más en las cosas de Dios, hay que tener disciplinas para crecer más en las cosas de Dios. Y luego dice, esta salvación se va a manifestar en el tiempo postrero, o sea, se va a expresar en los días finales. Aquí Pedro no lo sabía, pero habla de 2000 años. De Pedro a nosotros. Entonces ellos pensaban que ya venía Jesús de inmediato, pensaban que era la generación del rapto, que ya venía Jesús. Pablo también lo llegó a pensar, hasta que el Espíritu les convence y le dice, no es inmediato, van a pasar generaciones y bueno, dejaron escritos aquí tan maravillosos como lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento, pero tenemos que seguir alcanzando esa salvación. Aunque está dada y es una bendición, hay que alcanzarla. Y se va a manifestar en el tiempo postrero. Por supuesto que estamos en los tiempos postreros. Pero ahora en lo que nos enfocamos es en la salvación. Esa maravillosa salvación que Dios nos ha dado. 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En qué se alegran? En la salvación. Incontaminada, inmarcesible, reservada, una gran salvación. Nos alegramos en eso. Pero por un poco de tiempo vamos a pasar por diversas aflicciones. ¿El cristiano sufre, hermano, o puro gozo? Puro, en la tele, ¿no? Mándame tu ofrenda y vas a tener quién sabe qué. ¿Cómo nos ha hecho daño ese enfoque?
Claro que somos salvos, pero vamos a enfrentar muchas aflicciones. ¿Qué tal la aflicción? Todos los días enfrentar el pecado. ¿A usted no le aflige el pecado? Porque dice la palabra, tienes que enfrentar el pecado. O sea, no está dado que tú permanezcas en Cristo. Hay tentaciones, situaciones, adversidades, carácter, circunstancias que estamos batallando con ella. Y hay ocasiones en que sentimos que ya es mucha la aflicción. Los papás que están preocupados porque sus hijos no están en Cristo. ¿Sabe que hay decenas? Literalmente decenas de hijos que no están en Cristo. Papás que están aquí, muy fieles, muy constantes, y que por alguna razón sus hijos decidieron apartarse. Entonces, ¿es aflicción o no es aflicción? Si no fuera, hay que preocuparse, porque mi hijo gana dinero, no importa cuánto gane. Lo más importante es que esté en Cristo. Claro, el dinero no está mal, o el éxito material no está mal, pero primero que estén en Cristo. No sé cuántos hay problemas con los esposos, ¿no? En lo que aprendemos el amor, a veces los esposos estamos completo casados. Hoy me peleé con mi esposa, hoy gané, ayer perdí. A veces perdemos todos los días, ¿no? ¿Qué hacemos? Hermano, ya no pelee, porque le van a ganar. Necesitamos la bendición de la cooperación, de pues ver cómo los dos nos ponemos de acuerdo, que no siempre estamos de acuerdo, más bien casi nunca. Y entonces tenemos que aprender a tener eso, que no sea una aflicción, que sea una bendición en nuestra vida. Y ahora dice entonces ahí, aunque por un poco de tiempo tengáis, fíjese, es obligación. El sufrimiento obligatoriamente va a llegar. Repetimos esta frase recién inventada. El sufrimiento obligatoriamente va a llegar. Oiga, algunos pensaban que no. Los muy así ingenuos, ¿no? Ya estoy en Cristo, ya estoy del otro lado, soy hijo del Rey, sí, todo está muy bien, pero vienen aflicciones. Porque definitivamente la vida sigue con daños. El mundo sin Cristo está terrible. Y algunos ni cuenta se dan cómo se han metido al mundo. Y hay una aflicción por esas cosas. Y dice, bueno, entonces ustedes van a sufrir, tienen que sufrir por un tiempo breve. Ahora, lo importante de esto, dice que va a ser por un tiempo, pues, más o menos corto. Porque gracias a Dios tiene misericordia de nosotros. Dice, no te dejaré de ser tentado. Acuérdese, es la misma palabra. Tentado y probado es la misma. Nada más que tentado es como oferta para caer. Y probado es como un desafío para crecer. Entonces es lo mismo, porque Dios no tienta, no tienta, pero es que Él tiene otro enfoque. El enemigo nos quiere derribar y Dios no. Dios nos quiere fortalecer y edificar como Job. Cuando entendió Job, ¿no? Hemos visto la riqueza de Job. Es importantísimo conocer más a Dios. Y como Job decir, Señor, perdóname, porque hablaba lo que no entendía. Porque ahora te conozco mejor, ahora mis ojos te ven claramente. Entonces es importantísimo que el sufrimiento nos ayuda a crecer espiritualmente, nos fortalece y dice, bueno, aunque esta vida de ustedes va a ser sometida por un tiempo, si es necesario, por diversas pruebas, dice, afligidos. ¿Los cristianos estamos afligidos o no? Hay un canto muy viejito, por favor, revisen los cantos, porque algunos están rete antiguo testamentarios, no están en Cristo, la presencia de Dios y cosas que no. Hay un canto que decía, no puede estar triste un corazón que teme a Cristo, ¿se acuerdan? No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Es un coro viejísimo, mentirosísimo también, porque sí podemos estar afligidos. O sea, había un sector de la iglesia que pensaba que el cristiano no sufre. No, hermano, tú declara victoria, tú confiesa, hermano, ¿sabe que esa de confesar y decretar es unas cuestiones de religiones falsas? Es metafísica. Los de la metafísica confiesan y declaran. Nosotros ni confesamos ni declaramos. Lo que hacemos es orar. Y hay un tiempo en que tenemos aflicción. Porque algunos piensan que está en aflicción ya se apartó de Dios. Y no. Las personas muy consagradas pasan por las mismas aflicciones. Porque hay quien dice, no, si estás en aflicción, andas mal con Dios. No, no siempre. Definitivamente algunos nos hemos atrevido a separarnos de Dios y andamos muy mal. Pero algunos que estamos bien en la fe, tenemos diversas aflicciones. ¿A cuántos esta semana los afligió el mundo? Porque hay una iglesia muy mundana, Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la soberbia de la vida, son como leyes que rigen en el mundo. Y hay creyentes que están súper metidos en eso.
Y ni cuenta se dan que ya no están en lo que debía ser espiritual, porque están muy en el mundo. Pero el mundo nos tiene que afligir, hermano. Nos aflige como Pablo en Atenas, ¿no? Hechos 17 dice, estaban entregados a la idolatría. Pablo se sentía indignado, que decía, ¿cómo es posible que la gente aquí adore tantos dioses? Y hasta les dijo, tienen uno que ni nombre tiene. A ese no conocido les presento, ¿no? O sea, ahí fue buen evangelista. Entonces, nos tiene que afligir el mundo. La corrupción, la violencia, el genocidio, todo lo que daña a la sociedad fuera de Cristo nos tendría que afectar. Pero hay quienes están muy metidos ahí y ni cuenta se dan. Entonces decimos, es importantísimo que no estemos tan metidos en el mundo. Dice Juan 17, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, la gran oración sumo sacerdotal de Jesús en Hechos 17, en Juan 17 dice, están en el mundo, pero no son. O sea, no nos quitó. Porque hay creyentes como que se quieren aislar. No, yo no voy al mundo, no quiero ver nada. Tenemos que andar en el mundo. Porque si no nos damos cuenta, no podemos interceder. Pero si intercedemos, que no hagamos lo mismo. Porque ¿cómo evangelizo a alguien si hago lo que hacen? Si mis fiestas son iguales que las de él, mi diálogo, mi música, mis diversiones, no se puede. Necesitamos ser totalmente distintos. En Cristo hay vida y en el mundo hay muerte. Nada más que a veces ya no discernimos la muerte, estamos tan acostumbrados a la muerte que no discernimos. Ahora, esta fe es sometida a prueba, dice 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué tal el ser probado por Dios? Nada más que se refiere al oro, que en un crisol, recuerda, un recipiente que resiste altas temperaturas, se pone el oro, y entre más fuego, más puro. ¿Se acuerda que son los grados, ¿no? Del oro? 24 quilates, 23, que nunca es puro, porque sería muy maleable el oro, realmente es mezclado siempre. Pero dice, bueno, si el oro, que es tan precioso, para hacer mejor, lo tiene que hacer mejor con el fuego. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser mejores? Con fuego. Entonces no va a ser fácil, hermano. No sé cuántos han oído aquella canción, al taller del maestro vengo, ¿no? Que dice, vengo al taller del maestro, dice, ay, vas a hacer un taller muy bonito, me va a dibujar, me va a pintar, una escultura, no, es un herrero. Y este herrero tiene fuego, y tiene metales, dice, y aunque duela, y aunque haya fuego, es una bonita canción, ¿no? Cristiana. Oiga, más canciones cristianas, por favor, hermano, hay una riqueza increíble, ¿no? Y dice, bueno, si el taller del maestro es con fuego, aunque me duela, ahí voy a estar. Pero va a haber más fuego, va a haber más lumbre, va a haber más pues incomodidad, y al final ya me acostumbré a la prueba. ¿Sabe que con la prueba somos fortalecidos? Porque decimos, bueno, cuando no estaba yo en la prueba tenía cierta fuerza, pero ahora que estoy padeciendo esta fuerte aflicción, estoy siendo fortalecido. Dice, entonces esta fe va a ser probada por fuego. Si usted está en Cristo, su fe será probada por fuego, porque a algunos nos encanta la comodidad. Nos encanta lo gratificante, ¿no? Ay, me encanta dónde estoy, cómo me siento. Ay, que Dios me bendiga, ¿no? A veces es en lo más incómodo y parece que nos quema. Dice Jeremías que es como un alfarero, ¿se acuerdan? El alfarero que deshace la obra de barro para poder hacer algo nuevo. Igual, doloroso, deshace lo que parece que está bien y no funciona, y el alfarero sabe. Y también aquí, bueno, el herrero sabe exactamente cómo con fuego perfecciona sus metales. La fe sometida a fuego, probada por fuego, va a ser hallada en alabanza. O sea, no hay manera de perderme. Mientras no me aparte de Jesús, probado por fuego, situaciones muy difíciles, cosas insoportables, pero no me aparto de Cristo. Mi fe va a ser hallada en alabanza. O sea, a Dios no nada más son cantos, hermano, porque los cantos son lindos, pero la alabanza a veces es sufrimiento. Ahí en el dolor, en la aflicción, en lo que estamos enfrentando, ahí nuestra fe es alabanza para Dios. Claro que los cantos son lindísimos, ¿no? Pero no siempre. La alabanza puede ser en sufrimiento. Y dice ahí, bueno, entonces se halla en alabanza y honra y gloria. ¿Para quién? Para Dios, no para nosotros. Si seguimos siendo tan egoístas, es para mí, como a mí me gusta, como yo esperaba, como yo quería, como yo ordené, porque algunos son así de dominantes, ¿no? No, es como Dios quiera.
Pero mi fe va a ser allá en alabanza, ya decimos por qué, pero también en honra. A Dios le honra mi fe. Mi padecimiento es para la honra de Dios. Porque a veces estamos tan dolidos por muchas cosas que pensamos que no tiene nada de bueno. Y sí, mi padecimiento, aunque no lo busco, cuando llegue el padecimiento, va a ser para la alabanza del Señor. Y dice, honra y gloria del Señor Jesucristo. O sea, voy a alabar a Dios más con mi fe probada, con mi fe de entrega, con mi fe de estar en las cosas de Dios. Y luego habla de quién es Jesús. 1:8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién es el central aquí? Jesucristo, no nosotros. Entre más centrales somos nosotros, más estorbamos. Pero cuando Dios permite, hermano, de verdad Jesucristo es el centro. Hace algunos años el pastor Gilberto Gutiérrez, de aquí de México, de la Iglesia Bautista, dijo una frase muy bonita, porque la iglesia creció mucho, ¿no? Si estamos creciendo, qué bendición. ¿Y cuál es el lema de por qué crecemos? Y él dijo, no estorbes. O sea, el lema de esa iglesia es no estorbes. No es qué hiciste, cómo tocaste, cómo cantaste, cómo... No. Eso está bien, pero no estorbes. Cuando tú no estorbas, Dios hace su obra. ¿Será profundo eso, hermano, o no? Porque algunos estorbamos, estorbositos con ganas. Muy cristianos, muy en el Señor, pero ¿cómo estorbamos? Conductas, desunión, desórdenes, no estamos bien. Y entonces decía ahí, ese es el lema multicultural, no estorbes. Y claro que suena fuerte, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No estorbar. No soy protagonista, no soy el centro es Jesús. Y mientras Él sea el centro, las cosas van a funcionar bien. Aunque yo no esté, aunque esté peor, aunque pasen cosas difíciles, aunque pierda dinero, trabajo o gente que es valiosa para mí, todo lo que pasa aquí en la tierra son aflicciones. Pero Jesús va a ser el centro de todo. A quien amáis sin haberle visto. O sea, ¿cuánto amamos a Jesús? Dice ahí, amamos a Jesús. Entonces, si amamos a Jesús, tenemos que estar enfocados en Él. Y aunque no lo veamos ahorita, podemos estar en alabanza y gloria para Él. Y dice, porque ese es el gozo que tenemos, ¿no? Que le podamos alabar en medio de todas las cosas. Y luego dice, el fin de la salvación. En 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, ¿cuál es la meta de un cristiano? La redención, la salvación. Aquí en la tierra hay muchas cosas que son metas temporales o indispensables y hay que cumplir con ellas. Pero la gran meta es que yo llegue a Cristo con la salvación. Entonces me voy a esforzar, voy a discernir, voy a preguntar, me voy a consagrar más cada día para que Dios haga su obra perfecta en mi vida. Y una cosa importantísima, hermano, no olvidemos que tenemos en Jesús el propósito de alabarle. Decirle al Señor, ¿cómo quieres que te alabe hoy? Porque a veces te alabo a mi gusto, con lo que a mí me parece bonito y no es lo más correcto. Sin embargo, cuando alabo a Dios como Él quiere, es mejor. Y esta alabanza a veces es crucificación de la carne. Es una crucifixión de la carne porque se acaba lo que yo soy, mi carne, mi estorbo, lo que está mal, ahí viene la profundidad con Dios. Tenemos una herencia segura que no se echa a perder. No se pierda de esa herencia, por favor, hermano. Hay muchas bendiciones del Señor en medio del sufrimiento. Entonces, cuando venga la aflicción, que no estemos pensando que nos vamos a apartar, ¿por qué Dios se olvidó? Dios se distrajo, no. Es un plan perfecto todo lo que pasa en nuestras vidas. Y luego viene la tercera descripción de la fe, que es revelación. Dice de 10 al 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, nuestra salvación es tan importante que en todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, inquirieron y decían, ¿quién es el Salvador? ¿Cuándo llega el Salvador? O sea, es importantísima la salvación que tenemos nosotros. El Antiguo Testamento es muy rico en cultura, en historia judía, pero no se queda completo, no se completa, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús. Por eso decimos, el Antiguo Testamento está bien, pero no nos quedemos allí. Gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento, donde tenemos la perfecta salvación. Y si a Moisés y Malaquías y Daniel y todos les interesó la salvación que tenemos, ¿cuánto más nos tendrá que interesar a nosotros? Por eso dice, esta salvación que tenemos, estos profetas estaban preocupados para ver cuándo iba a suceder.
Y dice el versículo 11, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. O sea, estaban interesados en la salvación y en qué persona iba a venir. Desde Moisés, ¿no? Dios le dijo a Moisés, voy a levantar un profeta como tú. Y este profeta como Moisés es Jesús. Daniel, que se interesó en la profecía y que era tan profundo en la profecía, enfocaba siempre a Jesús, hasta que encontró a Jesús, ¿no? Cualquier escritor del Antiguo Testamento, siempre Jesús es el centro de todo. Por eso para nosotros el todo es Jesús. Aunque nos digan cristianos originalmente como burla, sí somos cristianos. Yo sigo a Jesús. Aunque que te lavaron el cerebro, que estás muy religioso, lo que me quieran decir, yo quiero estar más enfocado cada día en quién es Jesús. Profetas que inquirieron en qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Otra vez el Hijo y el Espíritu. El Hijo venía a salvar y el Espíritu estaba dirigiendo. Recuerda que todos los escritores fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No por el Padre, no por Jesús, por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu les estaba indicando qué persona y qué tiempo indicaba que llegaba el Salvador. Por eso cuando Jesús vino cumplió muchas profecías, desde su nacimiento y el lugar donde iba a estar. Hay muchas cosas allí, su carácter, las cosas que prometía el Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Dice entonces, ¿en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Y aquí está bonito, dice Espíritu de Cristo. No dice Espíritu Santo, dice Espíritu de Cristo. Son muchas las formas en que se le llama el Espíritu Santo. Y aquí dice Espíritu de Cristo. Revela a Cristo y es el Espíritu de Cristo. Y dice, anunciaba las cosas que vendrían y los sufrimientos de Jesús y las bendiciones después de sus sufrimientos. Otra vez, el sufrimiento puede producir bendición. Porque nuestro Jesús fue a la cruz y en su sufrimiento encontramos paz. Y en el dolor que Él tuvo tenemos salud. Y en toda la contradicción que encontró y enfrentó, nosotros tenemos bendición. Entonces tenemos que seguir a Jesús de verdad. Si Jesús sufrió, nosotros también. Porque a veces pensamos que no. Ya Jesús sufrió y nosotros nos tiene que ir bien siempre. No, siempre. Hay bendición y gracia, pero a veces tenemos sufrimiento, a veces tenemos aflicciones y tenemos que enfrentarlas con el valor que Dios nos da en las cosas de Dios. Dice en 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra vez el Hijo y el Espíritu Santo. Dos personas distintas totalmente, pero funcionando con un gran propósito. ¿A estos quiénes son estos? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Se les reveló que no era para ellos mismos que profetizaban. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando dice, no tengo un hijo, Señor, ¿y cómo vas a heredar una nación? Dios tenía su plan, maravilloso plan, ¿no? Pero cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es una gran bendición. No dijo, van a ser los judíos, dijo, las naciones. Y literalmente usa las casas de la tierra. O sea, todas las razas del mundo que hoy son cristianos, y a lo largo de la historia han sido cristianos, es por la fe que tuvo Abraham, aunque él no entendía. No tenía ni casa propia ni cosas propias, tenía riqueza material, pero no tenía una nación como tal. Y la nación existe. Y la nación lleva más de 5,000 años, ¿no? La nación judía. Entonces, ¿sucede o no sucede? Sucede. Y esa bendición es porque no era para ellos, era para nosotros. Cuando usted ve el pueblo de Israel allí en la tierra de Canaán, era bendición, pero no era terminal. La tierra de Canaán era pasajera para que llegáramos nosotros. Nosotros no queremos ir a Canaán, menos ahorita que hay guerra tan fea en aquel lugar, pero ya tenemos la Jerusalén celestial. Tenemos la promesa de Dios de llegar a ese lugar maravilloso, no aquí en la tierra, ni siquiera el templo, circuncisión, lo que los judíos ponderan, no, nada de eso. Tenemos la bendición de estar en las cosas de Dios. Y dice ahí, estos les han predicado el Evangelio. ¿Quiénes? Ahora son los del Nuevo Testamento. Desde Juan el Bautista y los apóstoles, ¿han predicado qué cosa? El Evangelio. Y han predicado que Jesús llegó. Ve a Jerusalén, al inicio no entendían muy bien el Evangelio. Pensaban que todos tenían que hacerse como judíos y no. Dice ahí, aunque no sean como tú judío, son creyentes. Y decimos aquí la evolución de Pedro, ¿no? Cuando Pedro entendió que no nada más en Jerusalén, sino en todo el mundo, por eso hoy decimos qué bueno que haya creyentes en todas las naciones. Y el Espíritu Santo les revelaba esto. El Espíritu enviado desde el cielo, o sea, el Espíritu venir les enseñaba a todos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de las cosas de Dios. Ahora, ¿sabe que los ángeles
quisieran estar en nuestro lugar, pero no pueden, porque no tienen fe. Ellos ven a Dios, estamos al revés. Los dos somos criaturas, ángeles y humanos, los ángeles por creación, los humanos por nacimiento de nuestros padres, pero estamos aquí con vida inmortal. Y dice, bueno, los ángeles, ¿qué no han visto los ángeles? La gracia de Dios, la bendición y el futuro. Lo que dice Apocalipsis, juicios de Dios increíbles, ahí estarán los ángeles. Dice, aún los ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros tenemos. Por eso hay un grupo que se confunde, ¿no? Está para acá, ese grupo, que dice que somos ángeles. Dice, un ángel fue mandado. No, ningún ángel puede mentir, ningún ángel viene de Dios si dice cosas contra Cristo. Entonces los ángeles quisieran participar de la salvación, pero no participan. En Apocalipsis aparece un ángel que predica el evangelio. ¿Ya lo leyó? Ahí dice eso. Dice, y un ángel proclamó el evangelio en la gran tribulación. O sea, en ese único momento, para fortalecer a Israel en la gran tribulación, un ángel proclama el evangelio. Quisiera proclamarlo. Y nosotros que lo tenemos, a veces no lo proclamamos. Compartimos barbaridades sin Cristo, en vez de compartir solamente lo que es Cristo. Hay cosas que tengo que hacer por trabajo, por escuela, está bien hacerlas, pero hay cosas que nos divierten mucho, le dedicamos tanto tiempo y no está Jesús ahí. ¿Dónde está lo cristiano ahí, no? Por eso decimos de la abundancia del corazón, hablar a las redes sociales. Bueno, esta revelación tiene un gran valor. Los profetas estaban interesados en la salvación que tenemos nosotros. Entonces tenemos que estar muy deleitosos de haber recibido esta grande bendición. Porque si desde el Génesis hasta Malaquías, esos hombres y mujeres que estaban ahí interesados, ¿cuándo viene el Salvador? Hasta Jesús le dijeron, ¿se acuerdan? Los apóstoles, ¿cuándo serán esas cosas, Señor? Dijo Jesús, a ustedes no les toca saber. Ustedes prediquen el evangelio. Y los tiempos y las cosas van a venir. Pensaban que Jesús iba a derribar a los romanos. Eso es lo que ellos querían. A veces nosotros también queremos eso, ¿no? Que Dios derribe a un político, que hable lento. No. No sabemos cuándo Dios va a hacer las cosas. Pero lo que Dios quiere hacer, en su momento, será de grande bendición. Y las aflicciones de Jesús nos dan deleite y gozo para seguir adelante. Jesús sufrió todo para que nosotros tengamos la fortaleza. Vamos a sufrir nunca en la medida o en los aspectos que Jesús. Pero si usted está sufriendo, recuerde, Dios le entiende, le bendice y le fortalece. Solamente no se aparte. No se canse de estar en las cosas de Dios, ¿no? Y luego dice que esta revelación es maravillosa ahora en Jesús. Entonces tenemos la bendición de estar en Cristo. ¿Y quién fue el que trajo esta revelación? El Espíritu Santo que estaba en ellos. Entonces, igual que estaba en ellos, está en nosotros. Aunque ya no podemos escribir nada, no hay más revelación escrita, pero sí tenemos la dirección y la iluminación. Cuando usted entiende las cosas, ya entendí. No es que usted es muy inteligente, es que el Espíritu Santo le está diciendo, mira, esto es así, nos está dirigiendo, nos está guiando. La palabra paracleto, ¿no? Un abogado que se acerca para aconsejar, para representar y para indicar cómo funcionan las cosas. Ese es el Espíritu Santo. 3 descripciones de la fe en la primera carta de Pedro, los primeros 12 versículos. Vamos a orar al Señor. Persecución, esperanza y revelación. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa que tú has dado con el propósito de que seamos formados y edificados. Qué maravilloso es ver los detalles que quisiéramos encontrar en esta palabra. Rogamos que tú hagas lo que los predicadores humanos no hacemos, que llegue hasta el corazón de cada uno, aún de los que nos escuchen en redes, Señor, que haya bendición y fortaleza y que haya una renovación en la fe. En medio de la aflicción que tengamos, tu gracia sea derramada, porque tú tienes planes perfectos para todos, Señor, y estamos en parte de la persecución. Qué bueno que Pedro avanzó como siervo y entendió que no nada más en Jerusalén, que no nada más enfocarse en los judíos, sino a las naciones llevarles el evangelio. Y gracias porque por esta bendición que tú diste a tu iglesia, estamos aquí hoy. La iglesia llegó a Europa, llegó a América, y tenemos la historia de la iglesia, gracias a que hubo hombres y mujeres con más visión, y que nosotros hoy tengamos más visión que la que teníamos ayer, para hacer las obras tuyas mejor que lo que las hayamos hecho hasta este momento. Que también tengamos la esperanza, Señor, una actitud de fe, que no desesperemos. Es cierto que el sufrimiento a veces nos excede, a veces el mundo está afligiéndonos mucho, pero queremos seguir con tu fortaleza, Señor, entendiendo que la esperanza que tenemos es mucho mayor que lo que el mundo ofrece, y que también la revelación que tú nos has dado, Señor, estará en nosotros, y para tu honra y gloria todas las cosas sucederán. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a la oración. Gracias.